Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativas. Marco Acuña, expresidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos del país, de aquí de Pichincha también, y ahora coordinador del Consejo Consultivo de Ingeniería y Economía, que reúne a varias organizaciones gremiales, ha tenido la gentileza de aceptar nuevamente la invitación para conversar qué pasa en el sector energético del país. Muchas gracias, Marco. Bienvenido. Con todo gusto, un saludo a ti y a toda la audiencia. Siempre es un gusto compartir este espacio. Bueno, contigo estuvimos hace 2, 3 años anunciando que si no se invertía en el mantenimiento del parque termoeléctrico, si no se ponía a punto las hidroeléctricas, no se iniciaban nuevas hidroeléctricas, iban a haber apagones. Estamos nuevamente, ¿no es cierto?, con tanto cuento, con tanta intriga y suspenso, con tanto negociado, con tanta decepción. Y estamos otra vez a puertas de que tengamos el estiaje de marras de este año. ¿Cómo ves vos la situación del país? Sí, la vemos un poco conflictuado, ¿no? Porque eh, el año pasado tuvimos un déficit de entre 1000 y 1800 megavatios de déficit y eso es lo que produjo los apagones. Con un estiaje, si bien es cierto, sí se fue severo y prolongado. Pero en prolongado solo, digamos, solo fue hasta diciembre. En teoría, los estiajes comienzan en septiembre y terminan en febrero, marzo. O sea que más bien San Pedrito se portó piadoso. Se está Claro, por eso camiseta morada, creo. claro, porque en enero, febrero ya tuvimos, desde fines de diciembre mismo ya tuvimos importantes lluvias que aumentaron los caudales y con eso hemos tenido la energía Clarito está que algo hidroeléctrica. conversaron por las elecciones, hermano. Yo creo que fue algo así. Pero ahora no Sí. se sabe, ¿no? Ahora no se sabe cómo va a venir el tema del estiaje. Claro, en abril mismo ya se temía que podría, sí, digamos, haber la temporada de abril, una restricción. Y ahora, claro, estamos ya a puertas de septiembre y de todos los anuncios que se han hecho, especialmente de los últimos anuncios que las autoridades mencionaron que se incorporarían 946 megavatios para afrontar ese déficit. No se está cumpliendo, ¿no? O sea, ¿Cuánto, cuánto crees que se haya realmente efectivizado? a ver, Entre reparaciones y contrataciones de nuevos equipos para generación, claro, digamos. en principio se decía que 400 megavatios se iba de la recuperación del parque térmico. Esta recuperación del parque térmico, tomemos en cuenta que el país contaba o cuenta instalados con más de 2.200 megavatios instalados de lo térmico. Pero al entrar en el estiaje apenas estuvo disponible 650 megavatios. De ahí para acá se ha recuperado más o menos 350, 400 O sea, a ver, megavatios. para nuestra audiencia, son 2.200 megavatios potenciales y en realidad estuvieron operando por falta de mantenimiento 650, lo cual quiere decir que estamos con 1.550 megavatios inutilizados por falta de mantenimiento, por negligencia, por falta de inversión pública. ¡Qué barbaridad! Y de eso dices que Exactamente. se ha logrado reactivar ¿cuánto? Eso es lo que ocurrió en todos estos 8 años, ¿no? De ahí se ha logrado recuperar más o menos 350, 400 megavatios. O Por sea eso que el país igual lo que... contamos con 1000. Repite, por favor. Actualmente constamos como con 1000 megavatios, más o menos. Es decir, estamos con 1.200 megavatios que están ahí disponibles, pero que no pueden ser aprovechados por falta de mantenimiento y por falta de inversión. Exactamente. Lo cual nuevamente nos pondría ante un escenario de apagones, ¿no? Dependiendo de la buena voluntad de San Pedrito de nuevo. Así es. De acuerdo a las autoridades, también los otros elementos que contaban o se contaría para este estiaje serían los 241 megavatios de nueva generación que eran los contratos estos de Progenia Austral.
que han caído prácticamente en el limbo ahora, ¿no? Es decir, Los, no hay ninguna posibilidad de que se habilite, de que se encuentre algún artificio legal como para que de emergencia puedan entrar en funcionamiento esos equipos. hay que ver en qué términos realmente fueron firmados realmente los contratos, de tal manera de que efectivamente el Estado pueda tomar a cargo eso, o sea, determinar que eso, digamos, se hace un corte, se declara terminado el contrato y se hace una liquidación y entonces el país eh, toma esa infraestructura que está ahora puesta ahí y a partir de ahí SELEC tendría que concluir con todos los técnicos ecuatorianos para ponerles en funcionamiento. Pero esto está supeditado a los términos legales que contiene el contrato, las garantías y demás, ¿no? O sea, eso sería en el mejor de los escenarios, suponiendo buena fe, cosa que es muy difícil que en realidad suceda. Exactamente. Ahora, pero se hablaba de que los hercios eran diferentes, ¿no? Que no había instalación adecuada. Exactamente. Bueno, primero que la Contraloría determina que los equipos no son nuevos como estaba especificado en el contrato. Luego, en el caso de ATM, Austral, eh, las dos terceras partes son de diferente frecuencia a la que trabaja el sistema ecuatoriano, entonces esos no podrían ser incorporados, entonces esos tendrían que ser devueltos y solo se podría utilizar la tercera parte, que son los 30 megavatios, que aparentemente ya desde hace 2 meses Austral dice que ya los pondría a funcionar, pero Es hasta decir, ahora de los no, 1.200 de hueco que tenemos, solamente se podrían cubrir 30. claro. Eso, bueno, de ahí, digamos que de lo recuperado de que se dice los 400 megavatios, aparentemente estarían recuperándose algo así como 100 megavatios en realidad hasta ahorita. Eh, por otro lado, se mencionaba los 260 megavatios nuevos, digamos, de compra de energía a nuevos generadores en tierra, es decir, no es que el país adquiere generadores, sino contrata la adquisición de compra de energía, así como las barcazas, se compraría equipos generadores que serían instalados en diversas partes del país por un total de 260 megavatios. Pero no son Pero inversión, sino solamente alquilado. exacto. Pero sin embargo, de ello, este proceso todavía no se ha dado inicio siquiera. ¿Y esto cuánto Entonces, tiempo tomaría como para que entre en funcionamiento? se entiende que por lo menos tomarían unos 3 meses como bajito, ¿no? O ¿Y de sea, dónde acordémonos de traerían las estos casas. equipos? Porque no, me imagino que no es que están disponibles así para teletransportarse en cualquier momento, ¿no? Es que todavía no se abre siquiera el concurso de ofertas. Pero eso nunca ha Entonces, sido problema. Acuérdate que en la vez anterior vino la barcaza antes de que se firme el contrato, pues o sea, capaz que ya está en el sí, camino. sí, o sea, esas son las cosas que ocurren acá, ¿no? Son contratos y todas las tres barcazas ha ocurrido cosa semejante, ¿no? O sea, ya ha sido previamente, aparentemente previamente ya A ver, convenido. hagamos sumas y restas. Esas tres barcazas, cuánto está instalado realmente en el Ecuador? ¿Cuánto está ya funcionando? ¿Cuánto está proveyendo nueva electricidad en el Ecuador? Tienen una potencia nominal de 300 megavatios Entre las tres. entre las tres. Entonces, en total, la primera barcaza, inclusive, entendemos que ya se hizo una renovación del contrato porque este venecía en julio. Entonces, entendemos que ya se hizo una renovación de la primera barcaza, que es la que entrega 100 megavatios. Entonces, bueno, eso es lo único que realmente, efectivamente, se podría estar contando, ¿no? Pero ya está Porque en el país funcionamiento. Eso sí no requiere más instalaciones, no hay que esperar nada. está en funcionamiento, sí. ¿Y esto tú Habría que crees que ver, podría ayudarnos un poco para evitar los apagones o es totalmente insuficiente? no, sí, o sea, todo kilovatio que se incorpore va a Todo trigo en ayudar, ¿no? limosna. Claro, o sea,
Indudablemente, ahora habría que determinar y ver a qué costo mismo realmente está resultando esto, porque es algo que todavía no ha sido clarificado con exactitud, porque estas barcazas utilizan combustible que el país lo está entregando. Pues no sabemos en qué términos lo está entregando. Y ese es un tema. Y el otro tema es que en cada contrato existe en este tipo de contratos, una parte que es fija, es decir, por kilovatio o per megavatio instalado, se estaría en disponibilidad de entregar energía al país. Y otro rubro es el kilovatio entregado. Entonces, ahí hay dos rubros que cada uno tiene su valor, ¿no? Para, No para sé si al nuestra final. audiencia, déjame, le traduzco al cristiano, oye, porque vos eres así bien ingenieros, entonces vamos a... Primerito lo que está diciéndonos Marco es que independientemente de que produzcan energía, o sea, independientemente de que usemos esa capacidad instalada, tenemos que pagar por los 300 megavatios potenciales, produzcan o no produzcan, primerito. Así es una Primera base. cosa. Pero Y encima de cada eso, contrato, sobre esa cada, situación hay un costo variable que depende de cada megavatio que realmente se está consumiendo. Y sobre eso está el hecho de que el gobierno tiene que subvencionar porque tiene que entregarle, aparte de de la tarifa que le paga, el precio de los combustibles, es decir, el costo de los combustibles. así es, así es. Entonces, de todas maneras, no hay un informe, o no conocemos un informe de lo que haya ocurrido hasta esta fecha con cada una de las barcazas. Cada uno tiene su propio contrato y su propia especificidad en cuanto a estos rubros. El otro grupo que se supone que se entraría a generar, de acuerdo a lo establecido en la previsión del gobierno, son unos 70 megavatios de energía en Machala. Y recientemente en estos días se indica que se incorporaría un contrato de la central de Vesubio, que es una central a gas. Pero ahí hay una cierta contradicción porque la misma Termogas Machala, que tiene una capacidad total de 400 megavatios, está instalada, está realmente instalada solo una parte que tiene 200 megavatios. Pero estas 200 megavatios al país solo ha podido entregar como máximo 70 megavatios, porque no existe la disponibilidad de gas suficiente, porque inicialmente esta fue concebida asociado al gas que produciría el campo Amistad con En la el Golfo de expansión. Guayaquil. Exactamente. Entonces, se entendía que ese campo Amistad iba a ser ampliada la explotación y con eso se tendría parte de eso se utilizaría en la producción de energía eléctrica en esta central Termogas Machala. Sin embargo, ha estado produciendo como máximo 70 megavatios porque no hay el gas suficiente y no se entiende cómo ahora se contrata aparte una central de generación Vesubio de 20 megavatios, autorizándole inclusive a que haga la importación de gas a esta central cuando no existe la infraestructura necesaria y suficiente para ni siquiera hacerle funcionar a la Termogas Machala, que podría entregar un total de 200 megavatios si existiría toda la potencialidad desarrollada Y la del posibilidad suministro. de trasladar los equipos, las turbinas de ciclo combinado al oriente y aprovechar el gas asociado de petróleo en lugar de quemarlo en los mecheros, ¿crees tú que hay alguna viabilidad económica en eso? Bueno, realmente no conozco que haya estudios de eso, porque no ahí hay que establecer el tipo de combustible exacto en el que podría producir, ¿no? Mm. Entonces, no conozco que Pero el haya gas habido. asociado siempre es mucho más heterogéneo, es discontinuo, tiene otras mezclas, no es como el gas licuado de petróleo, que en el que sí se tiene una cierta garantía de la calidad del flujo, ¿no? Y de la calidad energética del flujo, Así es, calórica, por ¿no? eso pues,
siempre se pensó ahí donde se supone que iba a haber suficiente gas o que inclusive podría fácilmente hacerse una infraestructura, bueno, no tan fácilmente, pero que podría hacerse una infraestructura para la importación de gas, sobre todo desde que Puerto podría, Bolívar. claro, y que podría venir inclusive de Perú, que tiene sus yacimientos, ¿no? de gas. Y entonces esa es la suma que se hacía a los 946 megavatios que se incorporarían, de lo cual, como vemos, prácticamente no existe nada que realmente, sino algo de recuperación del parque térmico y algo que podría ser de esta nueva central de generación de Esmeraldas 3 en producto del contrato con Austral. Ahora, este Entonces, por tema, eso es que, sí, sí, sigue, por favor. por eso es que, o sea, se considera que tenemos ese gran riesgo de no contar con suficiente energía para una época de estiaje, porque en época de estiaje tenemos generación hidroeléctrica de apenas 3.000 megavatios, cuando tenemos un potencial total de 5.400 megavatios, pero que ante la falta de lluvias y de agua, entonces se reduce a más o menos 3.000 megavatios. Cuando tenemos una demanda de sobre los 4.000, 4.600 y que en ciertos momentos ya ha llegado a superar los 5.000 megavatios, como sucedió el pasado abril, entonces tenemos un hueco importante. Es decir, ¿cuánto estarías en promedio calculando que aumentó la demanda de energía entre el 2025 y 2024? Bueno, en el 2024 tuvimos una demanda máxima en potencia de 5.045 megavatios. Ahora en abril llegamos a tener 5.084 megavatios de demanda máxima. O sea, en demanda máxima no ha sido grande el crecimiento. Lo que sí ha crecido más o menos un 7% es la energía, la total de energía consumida a lo largo del tiempo. Mm. Entonces, ¿Cuántos eso gigavatios sí, estamos hablando ahí por hora? estamos hablando de 30.000 gigavatios. ¿Y cuánto ha Entonces, crecido entre el 24 y el 25? más o menos el 7% que son 7%. 7%, sí. Entonces, eso es lo Para que, nuestra audiencia, lo que está contándonos Marco es que ha aumentado más o menos un 7% la demanda, o sea, las necesidades del país de la, consumo, y la, al mismo tiempo no ha habido una recuperación de la capacidad de oferta. así es, o sea, en cantidad de energía, ¿no? O sea, en demanda hemos crecido menos. Sí, estaríamos hablando si hablamos más o menos de un 40 megavatios de crecimiento sobre los 5.000, es como el uno menos del 1%, ¿no? En demanda. En cantidad de energía que consumimos, eso sí ha sido el 7%. Sí, hay que un poco hacer Ya, esa aquí la diferenciación. diferencia que nos está haciendo, traduciéndolo al cristiano, es en megavatios son una especie de stock, o sea, es el potencial que se requiere y se mide en términos de Megavatios, la sí, demanda máxima, el cual es del pico de demanda que se registró. Entre exactamente. paréntesis, es muy importante señalar que cuando hay apagones, hay menos demanda, porque simplemente Claro, no se está claro, y es lo que registrando eso. sucedió, claro, es lo que sucedió el año pasado, o sea, el consumo total de ahí disminuyó precisamente porque con 14 de horas de apagones a veces tuvimos apenas 3.000 megavatios de demanda, ¿no? De Ya, entonces, cuando demanda habla de a esos corto 3.000 plazo. megavatios de demanda, estamos hablando del stock y son megavatios en términos de potencial estático, ¿no? En cambio, cuando Claro, se habla de gigavatios por hora, estamos hablando del consumo efectivo. exactamente, sí, sí. Entonces, claro, o sea, ahí se produce una restricción y obviamente una baja tanto en demanda como en consumo. Entonces, eso es lo que se produjo y obviamente ahora que hemos estado consumiendo normalmente en estos meses, entonces se puede apreciar
un crecimiento respecto del año anterior. Ya, Mm, la posibilidad de que las hidroeléctricas puedan estar en mejores condiciones parece ser que está neutralizada porque inclusive no se ha dado mantenimiento y van a tocar cerrar parte de la capacidad de, por ejemplo, de Coca-Cola Sinclair, que es la que salvó la fiesta el año anterior, ¿no? Ese es un problema adicional que está ocurriendo. O sea, sin embargo, de haber incorporado el Toachi Pilatón, que son 200 megavatios adicionales de un total de 250 megavatios de esa central. Eh, Estos 200 megavatios sí han aportado, sobre todo en capacidad de generación de energética en este periodo, pero esa central también entra de alguna manera en un periodo de estiaje y disminuye su capacidad de generación. Se entendía que al entrar estos nuevos grupos generadores más las barcazas, podría manejarse el sistema eléctrico de una manera más adecuada en esta época de tener lluvias para permitir que los otros grupos generadores, tanto termoeléctricos como de generación hidroeléctrica, puedan encontrar el espacio para hacerle los mantenimientos necesarios a estas centrales. Y se estructuró, el gobierno estructuró un plan bianual inclusive de todo este proceso de mantenimientos, pero este ha sido cumplido muy limitadamente porque igualmente no se ha contado con toda la fortaleza del sistema eléctrico para que pueda sacarse, por ejemplo, la mitad del Coca-Cola Sinclair, que es lo que debía haberse hecho durante, o sea, debía sacarse 700 Debió haber megavatios ya. separado la mitad de las turbinas para poder dar mantenimiento adecuado. Exactamente, y esto debería pararse durante 2 o 3 meses para hacerle el mantenimiento que requiere. Este mantenimiento, que es el regular, normal, que debe hacerse a todas las centrales, Coca-Cola Sinclair debió haberlo hecho a partir del 6 de abril del año pasado. Llevamos más de un año que no se le ha podido hacer ese mantenimiento. Se han hecho algunos mantenimientos muy parciales, pero el mantenimiento real que debió haberse hecho no se le ha podido hacer. Y esto realmente limita digamos, la operación y puede limitar digamos, el tiempo de vida útil de la misma central, ¿no? Adicional a toda la problemática que tiene este proyecto. Ahora, concentrémonos un poquito en antes de concentrarnos un poquito en el tema de Coca-Cola Sinclair, vamos a regresar a este tema. Cuéntanos algo sobre Toachi Pilatón, ¿no? Porque lo que ha quedado comprobado es que en realidad eso podía haberse resuelto en cuestión de pocas semanas, porque ya estaba construida en el 95% y era solamente una decisión política, digamos, de odio político el no resolver los problemas legales que hacían falta para ya ponerla en funcionamiento. O sea, estamos hablando de que de los 250 megavatios que estaban ahí disponibles, solamente funcionaron 50 precisamente porque faltó construir este 5% que estaba pendiente desde el 2017. Cuéntanos cómo se dio esta situación. Claro, o sea, con incumplimientos que hubieron, como en todo contrato, si hay un cumplimiento de la empresa contratista, el contratante tiene la potestad de tomar oportunamente las medidas para o llegar a nuevos acuerdos o simplemente tomar de otra manera para concluir el proyecto. Es potestad justamente del contratante, ¿no es cierto? Sin embargo, a ratos se tomaron algunas acciones, se cambió bueno, ahí tenían dos contratos, uno que era la parte de infraestructura civil y la otra parte de el equipamiento y puesta en marcha. Eh, Hubo incumplimiento de la una y ahí es cuando se volvió a contratar y también se reiteró en ese incumplimiento. Y finalmente fue el Cuerpo de Ingenieros de Ejércitos del Ecuador el que asumió para concluir esto que quedó inconcluso y que realmente porcentualmente era menor,
pero que oportunamente no se tomaron las decisiones adecuadas para eh, que el país no demore esos 12 años en tener esa central Es decir, de lo que hidroeléctrica, ¿no? estamos hablando es que si esta decisión que la toma, digamos ya porque el agua le estaba llegando al cuello al gobierno de Noboa, si esta decisión la tomaba Moreno en su momento, desde el 2017, 2018 ya hubieran estado disponibles los 250 megavatios completos, ¿no? Así es, así es. En realidad, ¿Y cuánto le costó al país el acabar la inversión, el completar la bueno, inversión? en general, lo que sí se ha dicho es de que es un proyecto sumamente costoso por estas demoras y estos renegociaciones y estas vueltas a contratar. Realmente es una central hidroeléctrica que ha sido sumamente costosa. Se dice que son más de $1.000 millones para una central de 250 megavatios. Esto para una central hidroeléctrica es demasiado costosa. Y peor si uno considera lucro cesante, es decir, el tiempo que el país no pudo contar con esa Son casi energía. 8 años que de lucro cesante, ¿no? Exactamente, entonces eso Es es decir, para una nuestra gran, audiencia más o menos se asume que en términos de instalación, o sea, de capacidad propia, no de alquilado, de capacidad propia es más o menos 1 millón por megavatio, ¿no? Y aquí son doscientos así es. cincuenta megavatios, lo que debió haber costado son 250 millones más o menos. En hidroeléctrica es más o menos así, no es obligatorio eso, pero más o menos es así entre 1.000 y, digamos, 1 millón y 1.500.000. Entonces Entonces, vos claro, decías que ha habido, que el costo ha estado alrededor de ¿cuánto? de 1.000 millones, O sea, es Noves- 4 veces más caro. 900 algo es, ¿no? Inclusive con el último acuerdo que el gobierno de Novoa hizo para pagarle a la empresa rusa porque como ella aparentemente no incumplió y tuvo que esperar a que la obra previa que debía cumplirse termine para ellos terminar a su vez. Entonces ese fue el motivo por el cual el gobierno ecuatoriano tuvo que pagar un valor adicional que en principio reclamaba como 50 y algo más de millones, que finalmente me parece que fueron como 24 millones de dólares, lo que ¿Y se le pagó. dónde fue el aumento mayor de esos costos? Aparte de estos 50 millones adicionales de compensación que se le pagó a los rusos. Bueno, o sea, son en diferentes etapas, ¿no? O sea, eh, primero con lo que se pagó a la primera contratista y luego, y que no cumplió, luego hubo algunos valores adicionales que se había pagado para que acelerara el cumplimiento, que se dijo obras adicionales, obras que no estuvieron previstas. Luego, al volver a contratar a otra empresa, entonces siempre la otra empresa hace un alcance retomando lo que aparentemente no estuvo ejecutado o que volvió a ejecutar o que volvió a rehacer para volver a avanzar. Y, y claro, y luego lo que finalmente tuvo que pagar al cuerpo de ingenieros del ejército, ¿no? Terrible. Más los valores adicionales que se ha pagado a la empresa Yasmas, que estaba encargada del contrato de equipamiento y de puesta en marcha. Pues son en diferentes instancias que fueron sumando cada uno de los valores, ¿no? Y aquí sí no hay ningún tipo de investigación de Contraloría, de nada. Este costo adicional son No, más de 3 veces, ¿no? El costo que debió haber sido. así es, así es. Ahora, vamos para Coca-Cola Sinclair. A ver, regresemos a este tema y cuéntanos, ¿cómo está la situación y cómo ves tú estos arreglos que está haciendo el gobierno de Noboa con los chinos para que ellos se queden con las instalaciones? Vamos en detalle, porque esto yo creo que es difícil digerir y la gente no lo va a creer. Así es que por favor, ponte muy, muy detallado, muy específico y muy didáctico, porque esto es algo verdaderamente increíble. Bueno, el Coca-Cola Sinclair le costó al país 2.100 millones de dólares. En
en base a en una buena parte con un préstamo chino, y quien estuvo a cargo de la construcción es Sinohydro. Es una subsidiaria de Power China, ¿sí? Eh, y bueno, o sea, para la inauguración se terminó haciendo una recepción provisional en el 2016, noviembre, y con una serie de pendientes que se establecieron para que, a pesar de que entraba en funcionamiento y ya entregar energía al país, quedaban unos pendientes que debían ser cubiertos por la empresa Sinohydro. El Quizás de los principales pendientes era la cuestión de las fisuras eh, en, en una parte de los ductos, ¿no? Y también habían otra serie de pendientes, tanto en la captación como en los sistemas contra incendio, y una serie de pendientes que estuvieron establecidos. Lamentablemente, esta serie de pendientes no fueron cubiertos oportunamente, y entonces la recepción definitiva se ha ido alargando. En el gobierno de Lasso, en el principio del gobierno de Lasso, acordémonos del ministro Vera Grunauer, estuvo a punto de hacer la recepción definitiva, tomando en cuenta que este ministro fue parte del consorcio que hacía la fiscalización O de sea, este proyecto. la familia de este ministro era juez y parte al mismo tiempo, ¿no? Él mismo, sino que para ser ministro, él dejó sus opciones al Ah, resto de su familia, mira tú. ¿sí? Entonces, claro, en el momento en que había que definir si se recibía o no se recibía, hubo el riesgo de que realmente vaya a recibir, y por eso fue separado del ministerio para evitar de que sea recibido el proyecto, a pesar de que subsistían toda la serie de pendientes para que sean resanados o resueltos por la constructora. ¿Y legalmente qué Eh, podía haberse hecho durante todo el gobierno de Moreno? ¿Podía haberse aplicado algún tipo de presión para que la compañía china cumpla con lo que tenía que cumplir respecto a lo de las fisuras y los otros pendientes? Así es, pero ahí no se hizo absolutamente nada. O sea, simplemente se dejó ahí suelto el asunto, de tal manera de que ahí es donde más bien fueron un poco creciendo los pendientes o alargándose los pendientes, porque si no había exigencia del gobierno ecuatoriano, entonces obviamente la constructora ¿Y qué tipo prefería de dejar esos presiones podía pendientes. haber ejercido? Es decir, había una parte del pago que no estaba completada y que al final se entregó sin haber exigido contraparte, ¿o cómo fue la cosa? Claro, inclusive tomemos en cuenta que esto era en base a un contrato ligado a un préstamo, ¿no? Entonces, ahí hay varios mecanismos de presión, ¿no es cierto? En los contratos hay multas de incumplimiento, hay términos en los cuales hay los términos en los cuales el contratante puede exigir al contratista, ¿no? Eh, las multas o garantías que deben existir por fiel cumplimiento del contrato, y algunos términos que existen, ¿no es cierto? O por último, a lo que recientemente, bueno, después de algunos años, se fue hacia el arbitraje eh, para la exigencia del cumplimiento, ¿no? Entonces, acordémonos que en el gobierno del presidente Lasso, en cambio, hubo la contrapropuesta de Sinohydro de recomprar el proyecto. Y hablamos de proyecto porque justamente no ha sido todavía entregado, ¿no? Recomprar el proyecto por, como quien dice, el vuelto,
descontando, se decía, el tiempo que ya el Ecuador había usufructuado en ese momento, 6 años. Además, es decir, o sea, entregaron el proyecto con piola, ¿no es cierto?, para poder jalar la piola y quedarse ellos con el proyecto, y encima de eso nos pedían que les demos descuento. Exactamente. Entonces, y Sinohydro tomaba en propiedad el proyecto, ¿no? Entonces, siendo que Ecuador depende de un 30%, entre el 25 y 30% de energía de ese proyecto, Ecuador se veía obligado a comprarle energía a Sinohydro para poder satisfacer la demanda del país. Y tampoco estaba claro en qué términos se iba a establecer esta demanda. Y tampoco estaba claro en qué términos podía asumir tanto los pendientes que tenía este proceso de recepción de obra y con problemas adicionales que ya estuvieron llegando y siendo presentes. Esto es la erosión regresiva y la acumulación de sedimentos. Ahora, esto de Tanto en la aquí, cuenca. acláranos por favor, esto de la erosión regresiva tiene que ver con algo que no es responsabilidad ni de la compañía china ni del Estado ecuatoriano, es simplemente algo que acaeció después de la firma del contrato, ¿no? Así es un fenómeno natural que acaeció, pero que sin embargo atenta eh, contra el proyecto, sobre todo mientras siga transcurriendo, mientras siga avanzando esa Pero erosión aquí es muy regresiva. importante distinguir entre el tema de las fisuras y de los otros pendientes, tiene que ver con el cumplimiento del contrato. Ahí hay una responsabilidad clarísima de la empresa china y es una Así es, irresponsabilidad de los gobiernos de turno de no haber exigido que se cumpla esa situación. Luego tenemos el tema de la erosión regresiva, que ese sí es un tema adicional que requeriría obviamente un contrato adicional y que plantea otro tipo de responsabilidades, digamos, una vez que se define el contrato, ¿no? así es. Existe también el problema del exceso de sedimentos en la zona de captación. Pues todo el sistema de alivio de desarenadores, de todo el sistema de captación para controlar la sedimentación que se produce con la llegada Ya, a ver, esto por favor acláranos, porque aquí sí se podría plantear un tema de que no se hizo la presa, ¿no? O sea, el caso de Coca-Cola Sinclair es una central hidroeléctrica un poco sui generis, digamos, porque no tiene no tiene un embalse que permita hacer este filtro, que permita tamizar los sedimentos, ¿no? Entonces es una turbina sobre el flujo. Entonces, esto de aquí ya plantea, este es un problema que era, digamos, que viene desde el diseño. ¿Tú crees que hay responsabilidades o irresponsabilidades en el diseño de la central cuando debió haberse hecho con el embalse? ¿O crees que las condiciones daban como para eso y en realidad sobrevino algo imprevisto? Ahí ese punto justamente es un punto en el que hay conflicto de determinar responsabilidades de quién hizo el diseño final y de quién construyó, si construyó según especificaciones del diseño y con qué calidad de construcción se realizó todo ese sistema de captación. Pues que tiene que ver primero con la forma en cómo se capta en las aguas del río, ¿no es cierto? Y ahí existe, aquí, como tú bien señalas, no existe un embalse de acumulación de reserva hídrica, sino solo existe un pequeño embalse que se llama un embalse compensador. Es para permitir un mejor manejo del flujo de agua hacia Es para, la para, para nuestra captación. audiencia, es para cortar los picos y los valles, o sea, para hacer que el flujo sea más estable, ¿no? Sí, y para de alguna manera también tener un mejor manejo en los sedimentos. Entonces, de hecho, esa reserva hídrica solo permite almacenar, en el mejor de los casos, agua para 4 horas, de lo que significaría el consumo de la central hidroeléctrica. A diferencia de un embalse como el del Paute, que permite entre 30 y 90 días.
el- la presa, ¿no? Entonces el embalse. Entonces, por otro lado, existe todo el sistema este de captación de los desarenadores y de todo el sistema previo al ingreso del agua que debe ir a la tubería de presión, ¿no es cierto? A la tubería de conducción y presión de agua hacia la central. Ahí está existiendo problemas porque hay un exceso de sedimentación que no permite un mejor manejo de todo el control de las aguas mismo para la central. Entonces cada vez esos sedimentos se vuelven más pastosos, como una pastadura, ¿no? Entonces es más difícil el poder sacar, y prácticamente eso tienen que sacar manualmente prácticamente para que vuelva a tener el flujo normal A ver, entonces de hagamos un agua. resumen hasta acá. Entonces tenemos por un lado, ¿no es cierto?, los costos adicionales que significarían la remediación de esas, creo que son 15.000 fisuras, ¿no? Que algún ingeniero yo le oía que no se trata en realidad de que ya se va a hacer pedazos la central, son fisuras más o menos normales, digamos, en este tipo de construcciones, que ha habido un bajo estándar en el manejo de la calidad de los materiales del acero, sobre todo, que se utilizó y que todo esto de aquí debería ser responsabilidad de la empresa china. Primer punto. Luego tenemos dos costos adicionales y que esto sí, digamos, en algún caso claramente es un tema sobreviniente, la cuestión de la erosión regresiva. Y el otro es el tema de los sedimentos en los que todavía estaría en disputa si es que hay alguna responsabilidad, pero en todo caso ya no le correspondería a la empresa china, digamos, la responsabilidad de ese financiamiento. Y ahí sí estamos hablando de inversiones mayores, ¿no? Así es. Bueno, de esto de la responsabilidad de la empresa china también hay otros aspectos complementarios como el sistema de control de incendios y otros asuntos que son menores y que serían solucionables y que en parte han sido solucionados a lo largo de todo este tiempo. Otros todavía no han sido completados la Oye, ¿y solución. tienes tú alguna idea de cuál es el monto de cada uno de estos tres grandes pilares, de cuánto le costaría al país el subsanar o resolver estos grandes costos? De acuerdo a los ciertos análisis que se han hecho, el resolver estos temas costaría más o menos como 520 millones el solucionar estos temas. A ver, este yo creo que es un punto súper importante, porque se oye una cantidad de expertos que florecen en el país en estas épocas de sequía, este, por todo lado, ¿no? Que dicen, es que fue una barbaridad Coca-Cola Sinclair. Si hacemos acuerdo a lo que nos dijiste hace unos 20 minutos, Coca-Cola Sinclair le costó al país 2.100 millones. Acordémonos que estábamos hablando de que más o menos el estándar era como 100 millones, al menos 100 millones por megavatio. Entonces aquí tenemos el hecho de que estamos dentro de los costos, ¿no? ¿Cuánto es son los megavatios de potencia que tiene la Coca-Cola Sinclair? Nominalmente 1.500 megavatios. Ya, entonces estaríamos más o menos entre los 100 y los 150 a los que hacías referencia hace un momentito. Si a eso le sumas 512, 550, por ejemplo, entonces estaríamos hablando de 2.100 más 550, 2.650. Todavía estaríamos dentro del rango y lo que es importante es ubicar que el país ha ahorrado al menos unos 1.000 millones de dólares en hidrocarburos porque los costos de lo que hubiera sido en el parque termoeléctrico, ahora se lo hace en costos muchísimo menores con una energía limpia como es la hidroeléctrica. 1.000 millones anuales quiere decir que se pagarían, ya se pagaron en los primeros 3 años, ya se pagaron estos costos, inclusive incrementados por estos factores adicionales, estos tres grandes factores adicionales a los que estás haciendo referencia. ¿Estoy en lo correcto, Marco? Sí, así es. Para quizás precisar un poquito, porque hay algunos análisis que mencionan que el costo real de la central ha sido los 3.000 millones. Hay veces que algunos análisis suman los intereses que representa del préstamo. Hay otros análisis que dentro de esos 3.000 lo suman
las subestaciones y líneas de transmisión que se realizaron, porque ya se hizo un upgrade al Sistema Nacional Interconectado de elevarle a 500 kilovoltios a propósito de esta central. Entonces, claro, toda la línea de transmisión y subestaciones para evacuar toda esa cantidad de energía. Entonces, eso como, pero en general la Estaríamos central, hablando entonces de unos 3.500, 3.600 millones que igual ya se habrían desquitado en los primeros 4 años de funcionamiento, es decir, hasta el sí, 2021 pero, y hubiera estado pero pagado, ¿no? hay que centrarse en lo que es la central propiamente, ¿no es cierto? Entonces, de todas maneras, ahí han habido ya algunos, digamos, gastos adicionales que incluyen las obras que, eh, digamos, aconsejó y han realizado en base de lo recomendado por el, como es, por el grupo de ingenieros del ejército de Estados Unidos. Incluyen 70, 100 millones que se han invertido en algunas obras, incluido unos diques y algunas obras, ¿no? Pero que a la final no han producido un gran resultado. Que eso era para controlar el proceso erosivo del río Coca. Eh, claro, entonces, sí, en verdad, varios análisis se han hecho, a veces se, se menciona cuántos gigavatios ha producido el país en los 6 años, 7 años, 8 años ya de funcionamiento de esta central, y entonces, si uno hace el comparativo del total de Para energía nuestra audiencia son producida, gigavatios hora, es decir, estamos hablando de consumo efectivo, ¿no? así es, entonces todo lo que ha producido la central, entonces se llegan a tener análisis que realmente calculando solo a 2 centavos el kilovatio hora, entonces llegarían a inclusive con cálculos conservadores a 5.000 millones de dólares que habría producido y sobre todo calculando, como tú dices, el diferencial que habría costado con el consumo de diésel y todo eso. Hay una variedad de análisis que uno podría llegar y uno, de acuerdo a eso, ve que realmente inclusive todas las problemáticas y todos los costos que ha tenido que sufrir esta central ya ha producido importantes beneficios para el país. Y si no, solo imaginémonos. Entre costos y beneficios se ve un beneficio neto para el país, ¿no? Indudablemente. Además, esto es un tema Recordemos, muy importante, ya vamos a hacer la conversación y la comparación con las barcazas, porque estos son fierros que quedan en el país, es decir, ya es un acervo para el país, ya es un stock, ya es una capacidad productiva que puede tener una esperanza de vida enorme, ¿no? Es decir, ya podríamos hablar, ¿cuánto es lo que nos ha durado Paute, por ejemplo? indudablemente, o sea, Paute, como quien dice, ya ha sido pagado varias veces. Esto es muy importante Eh, porque a veces se hace para marear a la gente, algunos economistas picarones confunden lo que son stocks, o sea, acervos, acumulación de capital, con lo que son flujos. Y no se dan cuenta, ¿no es cierto?, que cuando se está pagando, pues se está comprando a Colombia, por ejemplo, se está gastando, no sé, pues 600, 800 millones de dólares, pero es plata que se fue al caño, porque ya desapareció. Ese es un flujo, es un gasto que no quedó como inversión en el país, ¿no? En cambio, cuando hablamos de Paute, cuando hablamos de Coca-Cola Sinclair, estamos hablando de una capacidad productiva que se queda de largo. Así es. De hecho, Paute se calcula que el costo de generación en Paute actual es de entre 1 y 2 centavos el kilovatio hora, cuando a Colombia les llegamos a pagar 65 centavos el kilovatio hora. Las barcazas, depende de los cálculos que se hagan, estamos pagando entre 17 y 25 centavos el kilovatio hora. Entonces, y si hacemos en macro, vamos a ver que el año pasado hemos tenido que pagar más de 1.000 millones de dólares en compra de energía y eso significa que el país tuvo que pagar y esos es pagos en efectivo, como quien dice, y ya se fueron. Esa plata no regresó. A ver, hagamos, Y hagamos una nota al pie de página.
Cuando hablábamos de Toachi Pilatón, hablamos de que fue un costo adicional, ¿no es cierto?, que llegó hasta 900 millones. Estamos hablando de unos 650 millones de dólares adicionales a lo que podía haberse pagado en el 2017 si se hubiera acabado a tiempo la cosa. Ujú. Pero esos son fierros que se quedan, eso es una capacidad instalada que se queda. Este negocito de pagar con sobreprecio la compra, por ejemplo, a Colombia o a la cuestión de las barcazas, es plata que se va del país, porque sale del gobierno, es más, sale de las cuentas de las eléctricas y es parte de lo que vamos a hablar después un momentito, es parte del déficit que están creando artificialmente en las empresas públicas para después justificar una privatización, para boicotear al sector público, para boicotear, para provocar el problema de los apagones, para provocar el problema de la incapacidad administrativa, como se lo está haciendo también con el caso de Petroecuador, como se lo está haciendo también con el caso del IES, como se está haciendo también con el caso de la Telefónica, como se está haciendo también con el caso de del Pacífico, como todo lo que quieren hacer el paquete de las privatizaciones. Pero es muy importante aquí señalar esta comparación. Inclusive en aquel caso, en este malhadado caso de Toachi Pilatón, que en estos últimos años de demora generaron este sobrecosto, estamos hablando de una inversión que queda para el país, que es muy distinto de estos gastos, que es como decir tener el grifo abierto, es una hemorragia para el país. Porque ni siquiera se queda como un gasto. En última instancia, ¿no es cierto? Cuando hay inversión, se está contratando a los trabajadores, está contratando a las empresas, está contratando volqueta, está contratando cemento, está contratando hierro. Es decir, se moviliza la economía del país y queda capacidad productiva. Cuando se compra a estos contratos así efímeros, ¿no es cierto?, que son prácticamente de flujo, el caso de Colombia, el caso de la barcaza, se les paga a empresas transnacionales que aumentan el déficit fiscal, pero también aumentan el déficit de balanza de pago. Es decir, que son dólares que desaparecen de la circulación interna. Cuando hablas del año 2024, son como 1.000 millones de costos adicionales por estas compras de emergencia, al apuro, precipitadas y improvisadas, ¿no es cierto? Estamos hablando de que es una hemorragia de 1.000 millones, 1% del Producto Interno Bruto por Así es, incompetencia del gobierno. así es. Pues nosotros apoyábamos el que se haga las compras de nueva generación, que eran estos contratos de Progen y Austral. Lamentablemente, esos contratos son los que finalmente están fallidos, ¿no? Y es una pena porque esa era una infraestructura, es una infraestructura que se está comprándose para que quede en el país. Ya, a ver, Eso es recordar. si me permites, Marco, déjame que le posterguemos un poquito, ya vamos a hablar después un ratito del tema de Progen. ¿Por qué no completamos el tema de Coca-Cola Sinclair? Ya hemos, más o menos tenemos ubicada la importancia y la naturaleza específica de estas inversiones en grandes obras de infraestructura, pero cuéntanos cómo es lo que el gobierno ha negociado con los chinos y cómo cambia eso la situación de costos, la situación de patrimonio del país. ¿Y desde cuándo esto va a cambiar la condición de producción y los costos de producción para el país, ¿no? Bueno, es una negociación que realmente nos tiene en vilo, ¿no? Porque como muchas cosas, muchos de los anuncios que se hacen no acaban de tener una claridad para el país. ¿En qué condiciones realmente se quieren hacer esas negociaciones? Y porque una negociación, si es bien hecha, puede ser beneficiosa para el país, pero si no es hecha en buenos términos, tanto económicos como legales y contractuales, puede ser muy, pero muy perjudicial para el país. Y ustedes no Puede han tenido acceso a los términos reales específicos de No la existe, negociación. no existe acceso, no existe acceso. Eh, no se especifica. Lo único que se conoce es lo que públicamente ha dicho tanto la ministra de Relaciones Exteriores como la ministra de Energía y Minas y el propio presidente. Esto es, o sea, si esta recompra que la pensó hacer Lazo y que ventajosamente no se hizo,
esto de ahora puede ser muchísimo peor, porque, a ver, si se dice que el Estado mismo le tiene puesto el arbitraje, eh, este dato no estoy completamente seguro del valor real, pero el arbitraje que está planteado, que el Estado ecuatoriano le demanda a Sinohydro para que cumpla, son por más de 560 millones. Entonces, esa es la exigencia del Estado ecuatoriano en el arbitraje. Y yo diría que deberíamos tener todas las de ganar para exigir a Sinohydro este cumplimiento. Nota al pie de página, simplemente para subrayar para nuestra audiencia. A ver, Marco, está diciendo que encima del activo que ya tenemos, que está en nuestras manos, que es la presa hidroeléctrica, que son las turbinas, que es la capacidad de generar energía con los fierros, con la tecnología, con todas las mejoras, las remediaciones, con todo lo que se ha hecho, encima de eso que es propiedad de los ecuatorianos, el Estado ecuatoriano está demandando por 560 millones adicionales. Es decir, todo eso son activos del Estado ecuatoriano. Y Eso ahora es quiere entregarse todos estos activos, les quiere entregar a los chinos por una compensación que creo que es de 400 millones. O sea, son 550 más los 3.000 que estábamos hablando hace un momentito, estamos hablando 560 más los 3.000, estamos hablando de casi 3.600 y se quiere entregar a los chinos para que ellos nos vendan con los equipos nuestros a cambio de solo 400 millones. exactamente. Entonces, hasta donde entendemos, ¿no es cierto? Dicen, claro, vamos a resolver, ya desechamos el arbitraje, la empresa ya no Sinohydro, sino la matriz de Sinohydro, que es Power China, esa empresa es la que tomaría a cargo la administración del complejo. Pero como toma la administración, y claro, dice, para tomar la administración nos da 400 millones, ¿ya? Pero ahí no está claro. O sea, ¿quién toma a cargo el arreglo? Todos es, primero, a la final, toda la terminación del contrato. Porque lo que tiene que hacer Sinohydro es terminar el contrato. Entonces, dice, ¿quién va a asumir esa terminación de la infraestructura que está pendiente para que pueda concluirse esa obra? ¿No es cierto? Entonces, ¿va a concluirlo Power China? Ya, eso por un lado. Por otro lado, ¿quién va a resolver este problema en la zona de captación? Porque, o sea, por un lado se dice, ya, estas cosas internas, digamos, de la central de generación se le deben imputar a Sinohydro. Ok, esto me hago cargo supuestamente. Asumo yo que Power China dice eso, pero en la zona de captación que estaba en conflicto de quién mismo tiene la responsabilidad, ¿la va a solucionar a su costo Power China? ¿Sí? El otro problema adicional que es, en cambio, en la zona de descarga, que también por la acumulación de sedimentos va subiendo de nivel y podría llegar en un momento en que hay que dragar o dar una solución para que el agua que sale de descarga ahí no tenga problemas para descargar, porque el nivel de sedimentos va subiendo y puede llegar a un nivel que le impide salir normalmente el agua. Ese es otro problema que también hay que solucionarlo. ¿Lo va a resolver Power China? Y el otro problema, que es indeterminado, que es la erosión regresiva, ¿sí? Que eso ha seguido de alguna manera avanzando, a veces más lento, a veces menos lento, a veces se ha detenido, y que es un poco indeterminado, y existen muchas versiones alrededor de ello, estudios y versiones de cómo llegaría a afectar. Y tomando en cuenta que eso también afecta al mismo oleoducto que ahora estuvo parado 20 días, y a los dos oleoductos, y al poliducto, y a las carreteras, ¿lo va a solucionar en base de esto, en base de este tema? Y lo Ahora, otro, de nuevo, en todo esto estamos asumiendo buena fe.
Y el problema es que con este gobierno nos hemos dado con la piedra en los dientes cada vez que asumimos que están actuando de buena fe, ¿no? Bueno, y no solo con este, sino con todos estos últimos gobiernos, ¿no? Sí, y entonces, ¿en qué términos se va a recibir? Son cosas fundamentales. Claro. ¿Y la administración por cuántos años le va a dar? Y nosotros estamos obligados a comprarle la energía, ¿por qué valor? Y eso además, sí, además de esta cuestión entre activos y pasivos, o sea, cuando en una compra-venta, porque lo que estamos hablando es una compra-venta, ya vemos que son 3.600, ¿no es cierto?, que sería de activos que se entregaría a cambio de 400. Después ellos estarían obligados, en el mejor de los casos, si es que actúan con buena fe, a hacer estas inversiones de remediación, de compensación, de sostenibilidad, digamos, del proyecto. Pero luego se tiene el hecho de que el Ecuador está comprando el 20% de su energía, está obligado a comprarle a Coca-Cola Sinclair, o sea, se le estaría obligado a comprar, tendría un mercado cautivo los chinos, ¿no es cierto? Y habría que ver en qué condiciones hacemos. Hemos tenido una pésima negociación en el caso de las barcazas y también en el caso de Progen. Ya vamos a ver con detalle esa situación. Entonces, el interrogante que está planteando Marco aquí realmente es mortal, ¿no? ¿Quién sabe en qué condiciones se va a dar? Exacto, y dentro de esto de compras de energía hay un factor importante que es, estoy obligado a comprarle toda la energía que genera en desmedro de mis otras generadoras que yo tengo el potencial de seguir generando. O sea, si me genera 1500, digamos, normalmente genera 1200 megavatios, entonces yo tengo que pararle a Paute por darle privilegio al Coca-Cola para comprarles y pagarles a los chinos. A ver, este es otro punto Son que vale cosas la que, pena subrayar, ¿no? Es decir, cuando todas son de propiedad del Estado ecuatoriano, todas son propiedad de los ecuatorianos, el orden de prelación se hace minimizando los costos para el Estado y garantizando una situación estratégica en los flujos en los caudales, ¿no? Para evitar justamente, para poder preservar lo más posible la regularidad de los caudales. Pero cuando estamos hablando de intereses ya privados, aquí sí ya es todo un problema, ¿no es cierto? Si es que el orden de prelación favorece a una empresa, como por ejemplo sería este caso la empresa china, independientemente de la lógica con la que el resto de las presas hidroeléctricas deberían funcionar. Entonces aquí ya no es la maximización del bienestar de los ecuatorianos, sino estamos como contraposición la maximización del bolsillo de esta transnacional, ¿no? así es, tomando en cuenta que de todas maneras Paute y el Coca-Cola son dos sistemas fundamentales para la estabilidad de todo el sistema ecuatoriano eléctrico. Y a ver, Entonces, esto también es importante señalar que ambas se corresponden a la cuenca del Atlántico, es decir, que todos tienen un régimen de lluvias más o menos parecido, sobre todo estas dos que son fundamentales, ¿no? En términos de lo masivo que es su aporte a la oferta. sí, sí, pero lo que me refiero justamente es así, pero lo que me refiero es que eh, dentro del sistema eléctrico hay fuentes de generación de energía que mantienen la regulación de voltaje y de frecuencia Ya. para que se mantenga estable el sistema, porque el sistema eléctrico tiene una característica fundamental, que el momento que se genera, el momento que se demanda, hay que entregarle esa cantidad de energía. Y si puede demandar más o menos, y entonces yo tengo que entregar en la generación la cantidad que está demandando. Y para eso, para mantener una estabilidad del sistema, entonces son fundamentales estas grandes centrales hidroeléctricas, ¿no? Que tienen que Que es, tener un colchoncito, es decir, que no es que tienen que estar siempre al límite, sino que al contrario tienen que manejarse con ciertos colchoncitos de seguridad para evitar que haya desabastecimiento, ¿no? o sea, es una regulación que tiene que haber, ¿no es cierto? Debe existir justamente una cierta colchoncito, como dices, para movilidad del rato que necesito más o menos energía. Pero, y eso las pequeñas centrales no lo pueden hacer. Justamente por ser pequeñas, tienen poco rango de juego, ¿no es cierto?, frente a las grandes centrales. Entonces, para estabilizar el sistema, estas dos centrales son fundamentales. Y entonces,
eso también entraríamos a una suerte de dependencia eh, para la estabilidad del sistema. Ahora, ¿cuál es el grado Sí, de concreción de esto? ¿O también lo mantienen reservado? Es posible que ya lo hayan firmado, que ya sea un hecho consumado? ¿O tú crees que todavía hay la posibilidad de que el país discuta las condiciones en las que se está haciendo esta transacción? bueno, según ha mencionado, las autoridades han dicho que tienen ya firmado un compromiso y que están buscando la forma legal y viable para ponerlo en marcha ese compromiso. Entonces, para eso deberán acudir a donde está planteado el arbitraje y decir, ¿Dónde está el bajo el... arbitraje, por cierto, a propósito, para nuestra audiencia, referido a sendos programas que hemos hecho, sobre todo con Javier Echaide? Estamos hablando precisamente del viejo tipo de arbitraje en el que en efecto los estados sí pueden demandar a la transnacional. Los nuevos tipos de arbitraje, los que exige el Fondo Monetario, el Banco Mundial, los que exigen los tratados de libre comercio, son un nuevo tipo de arbitrajes como los del CIAD y los de un CITRAT, ¿no es cierto?, que son totalmente unilaterales. En el CIAD y en un CITRAT no se puede, los estados no pueden reclamar, como en este caso, no pueden reclamar los incumplimientos o los perjuicios que hayan causado las transnacionales. Cuéntanos cómo se trata, cómo está marchando ese arbitraje, por favor. Bueno, ese ya tiene algún tiempo de curso, ¿no es cierto? Realmente yo no tengo conocimiento en detalle de cómo está el arbitraje, pero es un arbitraje que está planteado, está recibido y está en curso. Mm. Pues entiendo que cada una de las partes tienen que argumentar lo suficiente para que se pueda llegar y acometer a esa solución de este arbitraje. Entonces, yo creo que el Ecuador tiene todo el derecho de reclamar ese valor, inclusive hasta podría ser más, de acuerdo a lo que ha transcurrido en el tiempo, pero si ya está planteado por un monto, debería exigirse ese monto y con todo el derecho que le asiste al Estado ecuatoriano. Aquí, Sin embargo, solamente en ese valor de 400 ya estaríamos haciendo una rebaja, si es que asumiéramos que todo lo demás está dado en las mejores condiciones, estamos haciendo una rebaja de 560 a 400, ¿no? Pero claro, encima de eso estamos entregando todos los activos, pues, toda la capacidad productiva. claro, porque si en caso de ganar nosotros el arbitraje, no tenemos que restituir ni darle nada a la empresa contratista, ¿no es cierto? O sea, menos el usufructo de la propia central, que es lo que finalmente va a obtener. Ahora, mira, de Lo lo que que, tú estás contando, estamos hablando de que en el escenario más probable hay una grave lesión para el país. ¿Cómo es posible que se mantenga semejante opacidad y que los técnicos no puedan, no puedan exigir detalles, que los economistas, que los abogados, que los legisladores no puedan exigir detalles? Hay la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública que dice solo lo que está expresamente definido como reservado por la ley puede plantear un obstáculo para que el público conozca. Son temas que obligatoriamente tienen que ser transparentados al país. ¿Cómo es posible que se esté jugando con esto? en realidad, inclusive los contratos de Brogen y Austral fueron declarados reservados porque fueron ejecutados en un periodo de emergencia. ¡Qué barbaridad! O sea, realmente Oye, y es con crítico. las últimas leyes de supuestamente de emergencia económica, ya se plantea que todo puede ser declarado secreto de Estado, ¿no? Entonces, Así van a es. entregar la Coca-Cola Sinclair a los chinos en nombre de la lucha por la seguridad ciudadana, en nombre de la lucha en contra de los terroristas. Es el negociado de Progen. ¿Cómo es eso posible? Realmente es preocupante la situación y está en juego a la final todo lo que concierne al sistema eléctrico ecuatoriano, ¿no? Cosa similar, mencionando otro aspecto, es lo que está sucediendo con la negociación de las telefónicas, ¿no es cierto? También es algo que siempre ha estado sin la debida transparencia, ya tiene la octava prórroga y no sabemos qué mismo va a pasar.
Para nuestra Y, audiencia, el ingeniero Guerra, un experto en la materia, mencionó en algún momento que de entrada lo menos que se debería pedir, solo a Claro, nos mencionó cuánto debía pedirse a Movistar, solo a Claro debían haber pagado de entrada 3.500 millones de dólares. Y hasta ahora no están pagando nada, le están extendiendo gratuitamente el contrato de hace más de 15 años, en las condiciones del mercado y de los costos y de la tecnología de hace más de 15 años. Entonces, sí, en fíjense, realidad, y después tienen el descaro de decir, es que no hay plata. Y después tienen el descaro de decir que se tienen que morir la gente que no puede hacer la diálisis porque no hay plata. Y después dicen el descaro que no pueden dar la plata para los insumos del Hospital Eugenio Espejo, que no hay plata para el tema de la seguridad ciudadana, que no hay plata para los chalecos, que no hay plata para el radar, que no hay plata para los escáneres en la aduana, que por eso es lo que se va la cocaína en los containers de banano de Novoa Trading, como planteó la candidata Luisa González y que el propio presidente de la República admitió que era de propiedad de su familia. Entonces, yo creo que aquí hay vean ustedes cómo se concatenan todas las cosas, cómo todo está vinculado, ¿no es cierto? Y como todo plantea un gran interrogante respecto a la sostenibilidad de la dolarización en esas condiciones. ¿Cuánto le va a costar al país? Por ejemplo, a ver, para el Estado ecuatoriano, si es que pasa a ser los chinos los que venden el 20%, ¿cuánto le significaría? En lugar de ser un ingreso para el Estado, dejaría de ser un ingreso para el Estado porque el Estado tendría que pagar a la empresa china, pues que así además se es. llevaría esa plata afuera, no se quedaría dentro, porque la plata que entra al Estado, el Estado paga a los empleados, el Estado contrata a otras empresas, el Estado está poniendo nuevas inversiones, todo eso es plata que está circulando y está generando multiplicadores en la economía. Pero si le pagan a los chinos, esa plata, lo que era un ingreso, se convierte en un gasto, pero además desaparece del país. No sé si queda claro el punto en términos pedagógicos. Exactamente. Y estaba tratando de hacer números, porque más o menos, a ver, si tú me ayudas, si el Coca-Codo generaría como 8.000 megavatios, gigavatios hora por año, eh, a 2 centavos nada más. ¿Cuánto significa? Son 16.000 centavos, 16.000 millones, pues, 160, ¿no? claro, a ver, 160 millones Sí, 160 de millones. dólares No, por no, año. son 1.600 millones, porque son gigavatios, pues. Y es dos centavos por kilovatio. Entonces son 1.600 millones de dólares al año. ¿Eso estaríamos pagando? Claro, son 1.600 millones de dólares que el Estado deja de recibir y que tiene que pagar, tendría que pagar a los chinos. Si es que vamos a pagar a 2 centavos, ¿ah? Porque ellos tienen un mercado cautivo y podrían poner el precio que les dé la gana. Acuérdense el tema del contrato del aeropuerto de Quito. Antes de que tengamos el nuevo aeropuerto, los usuarios del viejo aeropuerto de Quito tenían que pagarle a la empresa privada una sobretasa para la inversión y el negocio que ellos iban a hacer, sobre el que ellos iban a cobrar una tasa de ganancia. Nosotros financiamos. Es decir, a nosotros, a los usuarios del viejo aeropuerto, debieron habernos pagado las ganancias porque fuimos los inversionistas del nuevo aeropuerto. No sé si queda claro. Lo mismo va a pasar con el tema del contrato con los chinos. Van a decir, no, quieren que les hagamos el tema de la erosión, tienen que pagarnos esto. Quieren que les hagamos el tema de la sedimentación, tienen que pagarnos esto de antemano. Entonces, esto de aquí le vamos a aumentar en la tarifa. En los costos a prorrata del kilovatio hora, hemos de tener que pagar esas inversiones adicionales. Ojo que los 400 millones no es que nos pagan de entrada, ¿no? Son es un Además, o montón sea, de eso es, dinero. eso es a medida que del mismo flujo del negocio es lo que se va a poder pagar. ¿Qué es lo que? Bueno, es una barbaridad, es un sablazo, pero por los cuatro costados. Ahora, antes de continuar con el tema esta de los costos, cuéntanos cuál sería tu criterio, qué podría hacerse como un tema ya de largo plazo, porque se ha visto que las recomendaciones del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos para el tema de la erosión regresiva fueron inefectivas. El Ecuador se gastó eso y realmente no ha funcionado.
¿Cuál podría ser una solución durable para ese tema que, como bien decías, no solamente afecta a la infraestructura, pone en riesgo la infraestructura de Coca-Cola Sinclair, sino también la cuestión de los oleoductos, lo del poliducto, lo de la carretera, etcétera, etcétera? Bueno, ahí han habido algunos estudios, algunas opiniones. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército a la final menciona que en el 2026 prácticamente colapsaría. Estamos a puertas. Muy difícil. Existen otras previsiones que dan un más largo plazo de tiempo. ¿Y qué tipo de obra de infraestructura podría evitar esa situación? ¿Algún Bueno, embalse, por ejemplo? ¿Podría construirse algún embalse de aguas de arriba? hace un año más o menos se trataba de construir las diques permeables, pero eso era previsto en el kilómetro 7, pero eso ya rebasó. Ya se comieron, ¿no? Ya se comió el agua. Claro, entonces ya no tiene sentido seguir con eso. Entonces, ahora están haciendo algunos estudios, algunas evaluaciones para ver de qué manera puede, de alguna manera, o sea, hubo un tiempo en que un poco el momento que encontró una roca dura, como que se alivianó la presión y se dijo, ok, ya encontró roca Se dura. ralentizó la erosión corrosiva, ¿no? Exacto, Regresó. entonces ya parece que no va a avanzar. Pero luego se encendieron nuevamente las alarmas cuando comenzó a superar eso. Y ahora ha avanzado lentamente y realmente sigue siendo una preocupación y no se ha escuchado una solución que se diga, Es decir, que a esta nivel es la ingenieril no se solución. tiene una solución clara de cómo podría pararse este peligro. No existe una solución clara. O sea, algunas soluciones que se habían planteado ya pasaron el tiempo porque ya ha rebasado la capacidad de que podía ser Es una decir, que solución. esta cuestión de los diques permeables debió haberse hecho hace cuántos años, Inmediatamente lo que se produjo, ¿no? en el 2000 en el gobierno de Moreno. Claro, sí, o en Lazo, pero al principio, sí. Entonces, sí, o sea, y ha existido muchas opiniones, muchos criterios y que realmente pocos casos se ha hecho, sobre todo a los profesionales ecuatorianos, muy poco caso se ha hecho, ¿no? En las soluciones que, eh, digamos, se plantearon. Hay que tomar en cuenta que el Ecuador, en conocimiento, sobre todo en la época de INESEL, desarrollaron profesionales con estudios y fueron acumulando una gran experiencia en la construcción de las diferentes hidroeléctricas que se hicieron en el país, con inclusive algunas, algunos tropiezos que inclusive se tuvieron en algunas de las centrales. Acordémonos mismo el deslave de la Josefina en el Paute. Entonces, estudios y conocimientos que se fueron acumulando en los profesionales del país. Eh, si bien los expertos norteamericanos son grandes expertos, pero no tenían el mismo conocimiento que los profesionales ecuatorianos con toda la trayectoria. Hablamos de 40 años de acumulación de conocimiento de la propia geografía ecuatoriana. Entonces, yo creo que a veces se ha menospreciado esa capacidad del profesional ecuatoriano y de la experiencia para aportar con soluciones que realmente pudieron haber sido factibles, ¿no? Ahora, Entonces, ahora, una de las soluciones podría ser justamente buscar un mecanismo de cooperación con las capacidades, sobre todo en términos de nuevas tecnologías de construcción que tienen los chinos, ¿no? Entonces, eso sí, dejando aparte, como decías, Espejo, ¿no? Salve cruz que libere esto. Si salvada la cruz, perseguir la libertad y la gloria. Entonces, una vez que tienes resuelto los activos que ya resolviste, ¿no es cierto? Que tienes resuelto los activos que ya construiste, ahora sí negociemos, ahí sí con un nuevo contrato, el tema de cuál sería el tipo de construcción que podría dar una solución duradera, ¿no?
Increíble, bien traído a colación la frase de espejo, ¿no? Sí, pues. Entonces, mira, Sí, yo creo que aquí hay un tema que el país no está discutiendo los temas. Ustedes, cuéntanos un poquito de este consejo consultivo de varios colegios profesionales que están poniendo su granito de arena en este gran déficit de discusión técnica en el país. bueno, justamente a partir de algunos colegios, ¿no es cierto?, quienes estuvimos presidiendo en un momento, colegio de ingenieros civiles, eléctricos, geólogos, economistas, nos encontramos, tomamos contacto y nos encontramos en algunas conferencias, en algunos eventos, y vimos la necesidad de interactuar, porque muchas de las problemáticas tienen que ver multidisciplinariamente, ¿no es cierto? En esto mismo del coca-codo, la erosión regresiva, mucho tienen que ver los geólogos, que los hidráulicos, que son los parte de los civiles, los ambientales, que podían aportar con criterios y nosotros los eléctricos igualmente, que entonces la suma de los conocimientos, de las capacidades, de las visiones podían y pueden aportar de mejor manera para encontrar planteamientos y soluciones que le pueden servir al país, independientemente del gobierno que estuviera, pero que podemos ser un aporte al país desde la concentración de esas diversas visiones, tomando en cuenta que en cada uno de los colegios profesionales existen profesionales con larga experiencia y con larga trayectoria y conocimiento. Y esta cooperación multidisciplinaria puede generar una cantidad de sinergias, además porque podrían enlazar otro tipo de cooperaciones institucionales con las respectivas universidades, con empresas, con institutos del exterior que podrían participar y colaborar en una lluvia de ideas respecto a cómo se pueden resolver los problemas, ¿no? Exactamente, gente que está trabajando en la parte pública, en la privada, en la academia. Entonces, todas esas ópticas, es bueno que nos reunamos y conversemos y planteemos soluciones, básicamente. Hacemos el análisis de la realidad y planteamos soluciones. Y eso es lo que hemos venido haciendo desde que se constituyó en septiembre del año pasado. Nos reunimos absolutamente todas las semanas para analizar y trayendo expertos en cada una de las especializaciones, de cada una de las materias. Bueno, Hablamos de que modestamente, Marco, yo pongo a disposición este modesto espacio para vos, para los compañeros del Consejo Consultivo de los distintos colegios profesionales, para seguir discutiendo técnicamente ese tema, ¿no? Estos temas, son tantos los temas y es tanto el tiempo que no se ha discutido seriamente para dar soluciones a los problemas del país, porque ha contaminado, se ha intoxicado todo el ambiente académico, político, institucional del país con tanto odio, con tanto veneno, que ya hace tiempos, hace largo tiempo que no tenemos reflexiones como las que tú has tenido la gentileza de proporcionar en esta noche. No sé si tienes algún otro elemento que permita ir ubicando, digamos, las tareas más urgentes en el sector eléctrico en estos últimos minutos para ir cerrando esta sesión, Marco. bueno, para ir concluyendo el Consejo Consultivo es justamente, y gracias por la apertura para este espacio, y que inclusive habíamos mencionado, están los economistas que también aportan en los análisis económicos que tienen, son fundamentales en los análisis de toda esta serie de temas y cuestiones. Eh, Ahora se han ido incorporando otros profesionales como los arquitectos, los ambientales, los químicos, mineros de diferentes asociaciones que hacen mayores contribuciones, ¿no? Volviendo al tema eléctrico específicamente, creo que hay cuestiones fundamentales. Diga lo que se diga, el sector eléctrico es un sector estratégico, Ya. porque, y lo hemos vivido en este último tiempo cuando ha hecho falta la energía eléctrica, entonces hemos visto cómo se afecta la vida, la producción y toda la economía del país. Por tanto, hay que darle la debida importancia. Y
no es posible que se tomen medidas simplemente de manera coyuntural para apagar un incendio o de una manera con una visión unilateral o sesgada, obedeciendo a ciertos intereses inclusive, y que no han permitido todos estos últimos 8 años. Se ha perdido absolutamente, absolutamente se ha perdido toda la planificación que el país tenía a través del Plan Maestro de Electrificación. El Plan Maestro de Electrificación era un plan concebido con un análisis fundamentado, con un análisis primero de todos los estudios de las proyecciones de demanda para ver qué demanda el país va a tener, qué tipo de demanda va a tener el sector industrial, comercial, industrial, etcétera, etcétera. Ahora se trataba de ir incorporando el sistema de movilidad eléctrica, etcétera, etcétera. Y eso confluido con los nuevos conceptos de la transición energética para ir reemplazando con los combustibles fósiles y toda la cuestión. Eso por un lado. Y por otro lado, ver todas las fuentes de energía que el país tiene, todos los recursos energéticos que el país tiene, para de acuerdo a eso ir planificando y decir, por eso es que se hizo primordialmente primero con la parte hidroeléctrica, porque ese era el principal recurso energético que el país con energías limpias podía producir. Y por eso fuimos ejemplo del mundo al tener con el 95% de energía hidroeléctrica produciendo, ser uno de los 5 países productores de energía limpia y además exportando energía y con un respaldo, sí, de un grupo generador térmico que le permitía soportar los estiajes y con la proyección de ir incorporando las otras energías renovables no convencionales, como ya se comenzó a implementar la energía fotovoltaica en Galápagos, en Imbabura, o la energía eólica en Galápagos y en Loja. Entonces se iba incorporando todas esas otras energías, inclusive la biomasa, de acuerdo a todo el potencial energético que el país tiene. Se comenzaron a hacer los primeros estudios sobre la energía, geotérmica. Inclusive se comenzaron a hacer los estudios de la energía atómica, pero cada uno poniéndole en el justo precio de la capacidad tecnológica, económica, ecológica también del país y obviamente de cómo esto afecta a la parte social. Entonces, en base de eso se hacían los estudios y decir, a ver, ahora en este momento, este proyecto, inclusive dentro de los proyectos hidroeléctricos, ¿por qué se comienza construyendo Paute? Porque ese era el proyecto que menos costo por kilovatio hora nos podía rendir, porque había cómo hacer el embalse y se hizo en diferentes etapas. Y luego se van construyendo, se construye Agoya, se construye San Francisco y un montón de otros proyectos que se fueron desarrollando de pequeña, mediana y alta capacidad del país, con una visión de largo plazo. La planificación, cuando éramos estudiantes, yo me acuerdo haber estudiado que ya se comenzó a trabajar sobre el Coca-Cola Sinclair y se estaba construyendo el Paute. Y esto, Y por si entonces, acaso, no es un tema de opinión ni de criterio, sino está en la ley. claro, y son 40 años antes. Y entonces ya desde ahí, entonces los estudios de prefactibilidad, factibilidad, de diseño específico, luego el armar, ¿cómo es que se llama? El armar propiamente económica y técnicamente el proyecto y luego construir, operar y entender también ahora con mayor razón la disposición final de cada uno de estos proyectos. Hablamos sobre todo de la disposición final cuando visualizamos los proyectos fotovoltaicos, eólicos que tienen menor tiempo de duración y sus elementos tienen que tener una disposición final. Y cuando hablamos de energía atómica, con mayor razón hay que establecer claramente la disposición final de los desechos atómicos. Entonces, todas esas consideraciones hay que hacer cuando se establece una matriz energética y dando prioridad a los que
menor costo, menor impacto social, mayor productividad pueden tener, mejor operación pueden tener, y todos esos elementos se meten dentro del análisis para, de acuerdo de eso, decir, bueno, en estos próximos 5, 3 años vamos a construir en los próximos 8 años será esto, y se hacía la planificación para ir conforme a eso avanzando. Pero no, ahora, ¿qué es lo que hemos escuchado? Una semana escuchamos el construir, digamos, lo fotovoltaico sobre Masar. El otro día escuchamos la energía atómica. El siguiente día, entonces, se nos ocurrirá la geotermia. Es Y puro después industria nuevamente del volveremos. entretenimiento, pero no hay soluciones concretas, ¿no? Como estabas planteando vos con números específicos, no ha habido un avance en la solución del problema, pues. Así es. Y entonces, no solo eso, ¿no? Sino que también, obviamente, hay que construir adecuadamente todo el sistema de transmisión, subtransmisión y distribución. ¿Cuántos años de retraso tiene la interconexión con Perú? Que justamente ese era el concepto global de hacer una interconexión y crear un sistema regional de electricidad, que inclusive no solo es por la cantidad de energía que podamos entregar o recibir con los países vecinos, sino por hacer un despacho económico con todos los países, es decir, y construir un sistema más fuerte, de tal manera que si hay una inestabilidad en uno de los países, el otro país le sostiene y le vuelve estable. Son todos esos elementos los que se constituido para establecer un sistema regional de energía. Pero todo eso se ve totalmente bloqueado. O sea, a partir del presidente Moreno se destruyó toda esa planificación. Y entonces a partir las reformas a las leyes lo que se enfocó es simplemente, eh, bueno, no vamos a llamar, o sea, de alguna manera es dirigir al sector privado exclusivamente. Y entonces, claro, se pensó en las concesiones, se ha presentado en los uh, proyectos públicos de selección o las alianzas público-privadas o las concesiones netamente, o como está queriendo ocurrir ahora con el Coca-Cola Sinclair, el delegar la administración, entre comillas, a una determinada empresa. Y entonces, sin una debida planificación y solamente encaminando a dirigir hacia ciertos intereses. Entonces, eso no está bien. Y descuidando. O sea, ¿cómo es posible que por dirigir de esta manera se hacen 12 concesiones en el gobierno de Lazo? De esas, ni un solo kilovatio hora, ni siquiera están en construcción, porque no había una real planificación. Y sin embargo, teniendo 2.200 megavatios de potencia instalada en lo térmico, ahora llegamos a un punto en que apenas está disponible 650. O sea, todo, ¿cómo es posible que hemos llegado a eso? Entonces, eso es lo que nuevamente hay que retomar y cambiar. Y si hay que reformar nuevamente las leyes, hay que hacerlo para que realmente, nuevamente, fortalecer la institucionalidad desde el Estado. Sea que no está mal que ingrese el sector privado a ser partícipe. De hecho, el sector privado es partícipe actualmente y históricamente ha sido de más o menos 10% del sistema de generación. Y no está malo. Ha funcionado. Han tenido réditos económicos los privados de ese sector, pero de una manera, digamos, orgánica, planificada y que puedan insertarse y que puedan fortalecer más bien el sistema y no al revés. Entonces, hay que retomar un sector eléctrico planificado, organizado, con instituciones fuertes, una agencia de regulación que tenga la real capacidad de hacer las regulaciones y también controlar a todo lo que las instituciones del sector eléctrico y su funcionamiento. Un ministerio fuerte que realmente pueda hacer la planificación de todo lo que involucra al sector eléctrico. Ahora quiere crear una subsecretaría un viceministerio de energía atómica,
cuando ahora ha sido una pequeña oficina y que Y no que han va a hecho estar nada. adjunto al Ministerio de los Viajes a Marte. Exactamente, cuando vemos que el mismo viceministerio de Electricidad tiene que pedir prestados funcionarios de SELEC, de SENACE, para que medio pueda funcionar. Y cuando uno quiere establecer o proponer algunos programas, no hay personal suficiente y suficientemente capacitado para ejercer cada una de las acciones que tiene que ejercer. Con los cambios sucesivos de dirigencia o De de autoridades, pues. viceministros, ¿Ah? de autoridades. O sea, Y al mismo acusan realmente, algún otro de sabotaje para salir del paso ante el fracaso que ha sido la política energética, ¿no? Oye, Marco, yo te agradezco muchísimo. Han sido reflexiones, han sido argumentos, han sido cifras, con excepción de los 160 millones a los que hacíamos referencia de lo que iba a costarle al país, muy, muy importantes que creo que tienen que abonar a un proceso de reflexión profunda en el que ojalá podamos contribuir a movilizar a los colegios profesionales, a las facultades, a la academia, a los consejos científicos y ojalá este consejo consultivo que tú estás coordinando pueda contribuir de manera eficaz en este esfuerzo. Te mando un gran abrazo y a las órdenes de nuevo. Solamente me avisan y yo estoy aquí totalmente disponible, ¿ah? Un gran abrazo. muchas gracias igualmente. Un abrazo y una buena. Cuídate, hombre, chaito. Ok.